Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes para todos. Bienvenidos a otro webinar de Dev Academy. En este caso presentamos el microservicio más grande del mundo. Nuestro ponente del día de hoy es Felipe Polo Ruiz. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Bueno, le damos la bienvenida a Felipe, también le damos la bienvenida a todos los asistentes que hoy están con nosotros y que nos van a acompañar durante todo el webinar. Les contamos, antes de que Felipe comience, que pueden hacer sus preguntas durante toda la presentación. Las escriben en el chat y se las leemos al final a Felipe, o para los que se animen y los valientes puedan levantar la mano y les habilitamos el micro para que puedan preguntar a viva voz. Es solo micro, no cámara, así que pueden animarse y aprovechar a preguntar ahora que tienen aquí al especialista y que va a responder todas sus consultas. Ahora sí, Felipe, sin más preámbulo, todo tuyo y nos encontramos al final. De acuerdo, muchas gracias. Pues hola a todos. El título de esta charla es, como ya habéis visto, el microservicio más grande del mundo y es un título que llama mucho la atención porque, bueno, un microservicio se supone que debe ser algo pequeño. ¿De qué se trata esta historia? ¿No? Pues esta historia es de un microservicio que creció y creció y creció y aún así seguía siendo un microservicio. Vamos a filosofar un poco sobre cuál es el significado detrás de todo esto y cuál es la responsabilidad última de un servicio, ¿no? Que sea micro. Bueno, me presento para empezar. Trabajo para una consultora llamada Guy Smith. Tenemos presencia internacional en Reino Unido, en Hungría y en España. Allá pueden ver en las slides un par de cuentas, la de Guy Smith y la mía propia. Em, y bueno, tenemos un hashtag por si queréis interactuar durante la charla con bueno, pensamientos o preguntas o cuestiones que os puedan surgir a lo largo de la charla. Somos especialistas en tecnología full stack y tenemos gran experiencia con microservicios, de allá que nos hayamos animado a hacer esta charla, ¿no? Eh, bueno, el mundo de los microservicios es todo un descubrimiento. Hay mucha gente que habla de ellos, hay gente que lo hace de manera diferente. Y yo creo que la pregunta interesante a hacernos es cómo de micro debe ser un microservicio, ¿no? ¿Qué delimita el tamaño de un microservicio? ¿Es el número de líneas de código? ¿Es la cantidad de memoria que utilizas? ¿La CPU que requiere? Bueno, os dejo esta reflexión al principio y iremos descubriendo a lo largo de la charla que, bueno, cuál puede ser la respuesta a esta pregunta. Eh, Inicialmente quiero contar una historia, ¿no? Para un cliente que tuvimos. El cliente se llama TES, es Times Education Supplement. Es una revista, un suplemento que inicialmente se distribuía en Reino Unido y es el portal de educación más visitado del mundo actualmente, la página tes.com. Eh, Básicamente TES pues hace dinero anunciando ofertas de empleo para profesores y también es el mayor mercado de recursos entre profesores. El profesor puede subir sus propios documentos y vendérselos entre ellos en cualquier parte del mundo. Algunos números sobre el cliente. Este es el número de trabajos que se anuncian. Tenemos 1.500 jobs a la semana. Se buscan los jobs en un buscador de un listado que aparece, pues ese es el número de búsquedas y también tenemos unas 400 visitas por minuto. El beneficio neto es unos 90 millones de libras anuales. La gran mayor parte viene de la promoción de ofertas de empleo, lo cual es lo que nos vamos a centrar en esta charla. Vamos a hablar del origen de esta historia. Es un sistema llamado MSL. Básicamente MSL es un sistema informático que estaba diseñado originalmente para crear anuncios para la versión impresa de esta revista, que originalmente se regalaba con los periódicos los domingos, ¿no? Como un semanal. Eh, claro, este es un clásico ejemplo de un sistema que fue diseñado para una cosa y utilizado para otra, y como tal veremos los problemas que esto causó. Era un sistema que, bueno, volcaba su información en XML a través de colas de Microsoft, MSMQ, y su implementación estaba basada
enteramente en un monolito. Estaba implementada en .NET con colas de Microsoft MSN y Store Procedures en la base de datos, que era un SQL Server. Aquí vemos un poquito mejor el dibujo y bueno, principalmente vamos a ver en este flujo que cuando MSL, que era el sistema donde la gente de ventas realizaba los bookings, esto básicamente conducía la información a través de estas colas MSNQ al monolito.net, el cual pues volcaba la información sobre la SQL Server, que a través de Store Procedures terriblemente grandes digerían el modelo, creaban una Job ID única y este job se indexaba en un motor de Autonomy que, bueno, en aquel momento tardaba unos 30 minutos en indexarse. Se servía a través de IIS, de manera que, bueno, se pudiera crear un servidor web en el que los clientes se pudieran conectar y pudieran usar HTTP o HTTPS para conectarse. El contenido se servía a través de Fastly. Finalmente se ofrecía una página en la que tú podías ver el puesto de empleo en el que el trabajo, perdón, el puesto de trabajo en el que estás interesado. Entonces, las opciones realmente para reemplazar esta plataforma se planteaba o bien la reemplazamos del tirón o hacemos una pequeña evolución en paralelo. Pero una estrategia pensada concienzudamente era necesaria porque había que seguir sirviendo páginas, no podíamos parar el sistema mientras hacíamos el nuevo desarrollo. El sistema antiguo no constaba de test automáticos, ni integración continua, ni despliegues automáticos a desarrollo. Sí contábamos con el source code y también un experto en el sistema de .NET que fue bastante clave para poder reconstruir la lógica tan compleja que había detrás. Bueno, la estrategia que elegimos, la opción que mejor nos ha funcionado con los microservicios a la hora de reemplazar sistemas legados, es básicamente extraer la funcionalidad pieza a pieza e ir redireccionando las llamadas a los nuevos servicios. Con esta estrategia fuimos capaces de servir la primera página de Jobs en las primeras 6 semanas. A lo largo de la charla vamos a ver pequeñas pildoritas de aprendizaje sobre este proyecto. La primera es, bueno, ejecuta en paralelo, ¿no? El aprendizaje aquí fue no pares lo que ya existe, déjalo corriendo y en paralelo ejecuta un nuevo sistema. Esto te permite seguir sirviendo páginas sin tener que hacer migraciones horribles al viejo sistema. En caso de que algo fuera mal, tendríamos que transformar nuestro modelo en el modelo de .NET, lo cual era horrible debido a que estaba basado en Store Procedures en SQL Server. Y además esto nos permitía elegir qué piezas del puzzle queríamos migrar al nuevo sistema. Nos permitía ir cogiendo aquellas que se formaban como la más urgente, ¿no? Entonces, sobre este monolito, nuestra implementación consistió en hacer este parallel run, con lo cual creamos una pequeña plataforma en AWS, en Amazon, y en este punto creamos lo que era nuestro primer microservicio. Claramente para ejecutar en paralelo teníamos que interceptar los datos de alguna forma y a la vez dejar que la plataforma anterior continuara como lo estaba haciendo hasta ahora. Con lo cual, en este punto creamos nuestro primer microservicio, esto lo hicimos en la primera semana, que le llamamos el splitter. Básicamente el splitter, su misión era interceptar los mensajes de MSL, seguir comunicándoselos a la plataforma .NET, el monolito, pero también redireccionarlo a nosotros, una especie de microservicio espía, ¿no? que espiaba todos esos mensajes y nos los chivaba. Entonces, de verdad que nos chivaba era básicamente haciendo un post a través de Nginx, que lo utilizamos como reverse proxy. Básicamente la razón por la que utilizamos HTTP es porque, bueno, en cualquier tecnología, en cualquier lenguaje,
es muy fácil integrarse con HTTP. Es muy fácil interpretar una respuesta, saber si ha fallado o no, saber si lo tienes que reintentar o no. Mientras que integrarte con un sistema de bus interno o comunicación interna como un Rabbit es más complejo de distintas tecnologías. También puede haber problemas de firewalls y demás, pero HTTP lo entiende todo el mundo. Entonces, debajo de este Nginx creamos el siguiente microservicio, que básicamente era un relé. Él volcaba toda la información que nos llegaba desde HTTP, la volcaba a un bus interno basado en RabbitMQ. También aplicaba autenticación, de manera que el sistema tenía que estar identificado para evitar contaminar nuestro bus interno con mensajes externos desconocidos. Aparte, bueno, teníamos una whitelist para las IPs y además validábamos a través de esquemas los mensajes que recibíamos. Con lo cual, nuestra segunda lección fue recopila datos cuanto antes, porque esto te permitirá en el momento que quieras ir a producción haber experimentado con datos reales y carga real de usuarios durante un tiempo. Te permite además conseguir una base suficiente de casos que te hagan equivocarte muchas veces, porque la idea es que cuando te enfrentas a un modelo de datos que no conoces te vas a equivocar seguro. Con lo cual, cuando antes empieces a recopilarlo y antes empieces a procesarlo en paralelo, mayor será tu aprendizaje y más depurado y más pulido estará el resultado final cuando quieras ir a producción. Con lo cual, volviendo a nuestra implementación, ya hemos dicho que teníamos ese microservicio que volcaba todos los datos recibidos de HTTP en el bus de Rabbit. A continuación llega nuestro microservicio, el microservicio más grande del mundo, ¿no? La motivación de este microservicio es la siguiente. Nuestra plataforma estaba recibiendo un XML horrible de MSL. El XML, primero, es un formato más difícil de trabajar con él que JSON, mucho más ruidoso, más verbose. Además, como hemos dicho, MSL estaba diseñado para publicaciones impresas y estaba diseñado para eso, se estaba utilizando para publicación online, que tenía un sistema mucho más complejo de venta, ¿no? Con lo cual el XML tenía poco sentido y era absolutamente complicado. Se habían creado continuos hacks para crear nuevos productos y sistemas de descuento con una herramienta que es MSL que no había sido diseñada para ella, ¿no? Entonces, el tema de que tú tengas ese input en una plataforma de legacy no significa que tengas que trabajar con ese input. Trabajar con él nos hubiese condenado de forma innecesaria a replicar una lógica muy compleja en todos los servicios que utilizaban los datos de este MSL. El que no utilicemos este formato no quiere decir que no utilicemos la información que hay en él. Este servicio era básicamente una capa anticorrupción. Era un sistema que se iba a encargar de traducir un XML gigante y horrible en un JSON con sentido. Entonces, lo primero que hacía este microservicio al recibir un mensaje era guardar los mensajes de jobs, ¿vale? Recibíamos un job y esto lo guardaríamos como JSON, puramente conservaríamos el original, pero traducido a JSON en una colección llamada MSL Jobs en Mongo. Estos mensajes llegaban de manera asíncrona y algunos de ellos llevaban información sobre puestos de trabajo, cuál era la posición a completar, cuál era la asignatura, si era full time o part time, la ubicación del puesto de trabajo, cuándo se comenzaba, salario, etc. Nosotros, claro, el XML era horrible, pero vamos a guardarlo porque como no sabíamos en aquel momento qué significaba, la estrategia es vamos a conservar el original por si hay que traducirlo de nuevo, no perderlo, ¿no? Entonces, guardamos el original como JSON y siempre publicamos una routine key, ¿vale? Publicamos el mensaje guardado con una routine key. La routine key simplemente tiene que ser un string para Rabbit, pero nosotros intentamos que tenga un significado, por eso seguimos este protocolo de decir cuál es el sistema que está anunciando esto, en este caso MSL Adapter, es este microservicio más grande del mundo. Anunciamos una versión en caso de que haya cambios de API. Decimos que es una notificación que puede ser diferente a un comando, ¿vale? Cuando tú quieres hacer una publicación a posta, eso sería un comando, la notificación es cuando pasa algo de forma natural.
y luego especificamos la entidad, que en este caso es un job, y finalmente la acción, que ha sido persisted. Con lo cual, esto quiere decir que el MSL Adapter acaba de persistir un job. Esto es un evento que es emitido a Rabbit, ¿vale? Para que quien quiera escucharlo, esto es una arquitectura reactiva, con lo cual quien quiera escucharlo pues podrá conectarse a ese exchange y a esa routing key y obtendría el mensaje. Los servicios, los microservicios que empleamos en esta arquitectura están totalmente desacoplados y son agnósticos de quién lo consumen. Hacen una sola cosa y la hacen bien. Es una, como hemos dicho, una arquitectura reactiva basada en eventos y hay un efecto cascada en la cual si un servicio está escuchando a un cierto evento, reaccionará, él hará algo, dirá qué ha pasado y si alguien más está interesado, pues así irán reaccionando, ¿no? De igual manera, guardábamos las promos. Las promos eran básicamente complementos para los puestos de trabajo, para las páginas, ¿vale? Eran módulos visuales que te permitían poner tu anuncio más bonito. Pues podía ser un mapa, podía ser un banner, podía ser un logo, podías hacerlo más o menos premium tu puesto de trabajo y por lo tanto era más o menos caro. De igual manera, cuando persistimos las promos originales traducidas simplemente a JSON, pues decimos que acabamos de persistir una promo para un puesto de trabajo. Estos mensajes eran complementarios porque las promos se asociaban a los jobs, pero eran independientes y eran asíncronos. Y el orden no estaba asegurado. Primero porque MSL no sabías en qué orden iba a escupir estos mensajes. Segundo, la MSNQ del monolito pues tampoco asegura el orden. Y tercero, por nuestro propio Rabbit tampoco lo asegura. Con lo cual estamos lidiando con una arquitectura de mensajería completamente asíncrona. La lección que aprendimos aquí, sin duda, es que te vas a equivocar. Conservar los datos originales es absolutamente clave. Y la realidad es que puedes invertir tiempo en o bien diseñar el sistema perfecto que no falle, o bien en diseñar el sistema que falle perfectamente. Nosotros optamos por esa segunda opción porque sin duda cuando estás lidiando con un modelo que no conoces es bastante probable que te vayas a equivocar. Con lo cual, si nos imaginamos, si yo ahora mismo pidiera a la gente que tradujera un texto en chino, lo más conservador es ese texto que yo os dé, guardarlo por si lo traducís mal, que podéis reintentar, porque si no, ha pasado vuestra oportunidad y eso ya no existiría, ¿no? Entonces, bueno, una de las historias que tengo para contar sobre por qué esto fue útil. Por ejemplo, una de las veces información que nos venía externa sobre los employers, bueno, pues todas las coordenadas estaban mal, con lo cual los puestos de trabajo estaban situados en mitad del océano y gracias al sistema que creamos donde podíamos republicar los trabajos y reprocesarlos, conseguimos arreglarlos porque teníamos los datos originales conservados. Pues esta es la lección importante. A continuación vamos a hablar sobre modelos de datos. Los modelos son importantísimos, ¿no? Teníamos un XML horrible y la idea es que estamos intentando traducir un XML sin sentido en un mensaje sensato, entendible por un humano. Para ello era importantísimo crear un modelo de datos que fuera consistente, que fuera escalable, fácilmente modificable y cómodo para trabajar con él. Para daros un poco más de contexto, os voy a enseñar una página de uno de estos puestos de empleo en el que, bueno, pues ahí ves que tenéis el título y lo que está recuadrado en rojo son distintos componentes visuales de los que os he hablado antes. Tenemos el logo, el banner, la información de los detalles, la descripción, incluso el color corporativo, que veis ese azul que está en el centro, es el color corporativo de la escuela, que también está arriba. Y todo esto eran módulos que se vendían, ¿vale? Se vendían módulos por separado. Inicialmente los puestos de trabajo tenían mucha información, como he dicho antes, cuál es la posición, la asignatura, si es full time o no, dónde está situado, la fecha de comienzo. Todo esto eran facetas que permitían la búsqueda en el buscador de puestos de trabajo. Un puesto de trabajo que se anunciaba en TES podía tener tres tipos de paquete, ¿no? El oro, plata o bronce.
y en función de eso pues tenían más o menos componentes, más o menos módulos. Por ejemplo, el bronce no tenía el mapa, pero si hacías el upgrade a silver, a plata, pues el mapa aparecía, empezaba a aparecer. También podías comprar los componentes de manera separada, con lo cual era todo muy modular. Y todo esto nos venía en estas promos que he explicado antes que guardábamos. Pero os quiero enseñar cuál era, por qué digo que el mensaje de XML era horrible, porque los significados de la información que transmitía era muy, muy difuso y difícil de captar. Esto es un test real, ¿vale? Los microservicios los escribimos en Node, por eso veis que es JavaScript. Pero básicamente esto era una promo que decía que tú querías añadir un nuevo contract term, ¿vale? Que es temporary, es decir, que este puesto de trabajo es temporal, no es permanente. Entonces, fijaos cuál era el MSL message, el mensaje que mandaba MSL. Tenía tres campos, que era add type, position y channel page. Siempre eran los mismos tres campos, aunque no quisieran decir eso. ¿Por qué? Porque el sistema MSL es tan rígido que no admite crear nuevos campos de manera fácil, es un sistema muy rígido, con lo cual la gente empezó a crear setup cada vez más complicada, eh, pero siempre utilizando los mismos tres campos, con lo cual al final quedaron cosas bastante absurdas, como por ejemplo que diga add type es un category update, pero luego position dice category addition. Es decir, es un update, pero no es un update. Lo que quiere decir es que estás añadiendo un nuevo contract term cuyo valor es temporary. Y como veis, contract term y temporary está metido en el mismo campo, que además se llama channel page, que no tiene nada que ver. Esto era bastante absurdo y difícil de comprender y costó mucho, gracias bueno, a hablar con la gente de business que lógicamente entendía este setup, pero lo que no queríamos era trabajar con esto porque no lo entendía nadie, no queríamos crear un sistema alrededor de un mensaje sin sentido, con lo cual tuvimos que depurar estos mensajes. Y esto era lo que el microservicio más grande del mundo se encargó de hacer, ¿no? Su traducción sería algo más sensato, como veis, ¿no? La acción que vamos a hacer es añadir. Lo que vamos a añadir es una categoría y esa categoría su descripción es temporary, pero el tipo es un contract term y además tiene un ID que está localizado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como esto os podría enseñar muchos otros, este es otro ejemplo de que quieres hacer un upgrade, ¿vale? En este caso, el paquete de ese puesto de trabajo es bronce y lo quieren actualizar a gold. Y si os fijáis, de nuevo, las mismas tres variables, add type, position, channel page, no cambia nunca, independientemente de que el significado sea ese o no, lo cual hacía muy difícil comprender estos mensajes. Entonces su traducción natural, que como veis está poniendo job listing page, eso no tenía nada que ver, era una cosa que aparecía por defecto, pero no significaba nada. Y luego veis que en channel page aparece que es gold, upgrade from bronze. Entonces todo estaba en literales, no había forma fácil de extraer esa información, salvo que nosotros lo hiciéramos. Por eso creamos esta capa anticorrupción. Entonces aquí estamos diciendo que el tipo de esta modificación es un package, estamos modificando el package, eh, estamos actualizándolo, haciendo un update. El product ID es package amend, porque había varios tipos de paquete y aquí el delta básicamente. ¿Cuál es la transformación? Estamos yendo de bronze a gold, lo cual hace mucho más sencillo tratar todo esto. Igualmente, pasando un poquito más rápido, pues podéis ver más de lo mismo. Add type, channel page, position. En este caso se quiere eliminar un módulo que es el módulo de Job Long Description. Bueno, pues abajo aparecería como sería una traducción mucho más correcta y más clara. Los anuncios también se podía crear una promo especial que son premiums que se llamaban, como es este, que es que tú haces que un job sea feature, ¿vale? Es decir, que promocionas un job en home o en algún otro lado del site. Bueno, pues esto también creamos para cada tipo de promoción para el job, creamos su traducción adecuada. Y bueno, este es otro que es contextual, más de lo mismo. Como veis, add type, channel page, position, significando cosas muy diferentes. Con lo cual, la conclusión aquí sin duda es que tienes que invertir en tu modelo. Hacer esta traducción tuvo un impacto gigante en la facilidad con la que todas las apps y servicios que dependían de estos datos
usaban las promos y los módulos. Básicamente abstraímos y encapsulamos en este punto el modelo de datos y eso hacía que no hubiera que traducirlo más adelante. Creas un microservicio que se sacrifica y es capaz de traducir todas estas cosas y al final todos los servicios que tienes por debajo van a usar tu modelo ya depurado y con sentido. Entonces, la idea es diseñar tu sistema como si mañana tuvieras que corregir la traducción entera, ¿no? Si guardas el original, entonces puedes ir depurando tu modelo y republicándolo tantas veces como sea necesario hasta que consigas tenerlo perfecto, que es básicamente lo que estuvimos haciendo. Este es uno de los test más divertidos, que básicamente dice que cuando te llega un puesto de trabajo que tiene un campo que se llama Application Close Date, que es el 1 de enero de 1980, entonces significa que ese puesto de trabajo no tiene Application Close Date, lo cual es de nuevo pues una de estas joyas que nos encontramos en este XML gigante. La librería que pongo debajo, Yada, fue creado por el CTO de Guidesmith, nuestra consultora. Básicamente es una librería basada en BDD, en Business Driven Development, de manera que, bueno, si le echas un vistazo es bastante interesante, te permite traducir de forma literal texto en código, ¿no? Y es para realizar test principalmente. La cantidad de test de este microservicio fue de alrededor de 780, porque os podéis imaginar la cantidad de mensajes tan diversos que obteníamos y la cantidad de combinaciones hacía que realmente la base de testing tuviera que ser muy grande. La pregunta es si realmente en un microservicio es la cantidad de test que os esperaríais tener, ¿no? Y aún así, ¿seguiría siendo un microservicio? Bueno, pues es el debate que vamos a sostener a lo largo de la presentación. El siguiente aprendizaje fue sin duda crea test para poder volar. Inicialmente puede parecer que te retrasa, pero no hay cosa más segura de trabajar sobre una base de test que te estén protegiendo en caso de que corrijas errores y en el medio y largo plazo sin duda son fundamentales. Bueno, siguiendo con nuestra implementación, básicamente hemos quedado en que hayamos persistido job de los originales y esta routine key era escuchada por él mismo, por ese mismo mensaje, porque potencialmente de esa manera tú desacoplas que alguien más pueda estar interesado en ello, ¿no? Entonces nosotros nos escuchamos nosotros mismos diciendo que, vale, que un job había sido persistido y en ese momento realizamos toda esta traducción basada en el modelo que hayamos implementado y posteriormente, pues cuando eso ya estaba traducido, publicamos el mensaje ya traducido a un modelo sensato con una routine key diferente, diciendo que el job ha sido publicado en vez de persistido. Entonces, cuando el job ha sido publicado, significa que ha sido traducido y entonces cualquier persona interesada en este job traducido correctamente, pues podría adquirir una copia suya en una cola de Rabbit y procesarlo. Claro, el siguiente reto es la sincronía, ¿no? Todos estos mensajes llegan con retraso y puede haber condiciones de carrera. A veces lo que ocurría era singular, es que nuestra plataforma era mucho más rápida que la plataforma antigua, con lo cual a veces nos encontramos con que necesitábamos datos que aún no habían sido generados por la plataforma antigua y teníamos que retrasar su procesamiento. Entonces, aquí voy a explicar algunas técnicas que utilizamos para lidiar con mensajes asíncronos a través de un bus de datos como es Rabbit. Bueno, primero vamos a ver lo que es el enfoque que llamamos optimista, que básicamente se basa en, a mí me llega un mensaje y yo me fío de las versiones, ¿vale? Las versiones indican que un mensaje es posterior a otro. Eso no significa que los mensajes me vayan a llegar en orden, pero si puedo confiar en las versiones, entonces si me llega la versión 1, yo lo almacenaría en mi base de datos, en Mongo en este caso, y ya está. Como me llega en otro mensaje en una versión 3 que es superior a la última que tengo guardada, que era la 1, también la guardaría. Y si me llegara la versión 2 a continuación, que podría ser perfectamente porque recibimos los mensajes de forma síncrona, simplemente lo descarto porque como me ha llegado una versión superior, esa ya no me vale, no me va a aportar nada.
Entonces el enfoque optimista es muy sencillo, simplemente se trata de descartar. Es rápido, no necesitas hacer nada más que descartar el mensaje. El problema es que depende de que tus sistemas upstream, de los que estás recibiendo mensajes, tengan una versión en los datos. Si no, no puedes aplicar esto. La siguiente aproximación es el enfoque pesimista, que es no tengo una versión o no me puedo fiar de ella. En ese caso, cuando tienes una versión, perdón, un mensaje sin versión, lo que haces es que vas a la fuente de datos con el ID o lo que sea que puedas identificar eh, para obtener el último dato, ¿no? Para saber que siempre estás actualizado. Esto tiene el problema de que, bueno, necesitas tener una API disponible upstream para poder obtener esos datos, lógicamente, pero es muy útil si no existe un versionado o si no es un versionado fiable. También útil cuando tienes dos sistemas que te envían el mismo dato, pero sus versiones no están sincronizadas. Entonces no te puedes fiar, con lo cual siempre vas al sistema original y coges la última versión y ya está. Pero claro, tiene una penalización de HTTP. Si en vez de creerte el mensaje tienes que recorrer un camino extra, pues tiene una penalización en cuanto a tiempo. Con respecto a los errores, claro que hay, ¿no? Tú procesas un mensaje y te encuentras algo que no te esperas. Entonces, ¿cómo procesamos estos mensajes? Bueno, pues en Rabbit, cuando nos llega un mensaje y el servicio, el microservicio, considera que ese mensaje genera un error, lo que hacemos es que lo devolvemos. No hacemos el ACK, la llamada ACK de Acknowledge, pasamos un error, con lo cual nuestro setup, que ahora lo voy a explicar, lo que hace es que ante estos errores, él envía ese mensaje a un exchange especial que retrasa el mensaje. ¿Vale? Entonces ese mensaje puede estar, por ejemplo, en una cola durante 5 minutos esperando. A los 5 minutos, él reintentaría mandar el mensaje al exchange original. Toda esta información se transmite automáticamente por headers con una librería que hemos escrito en Guidesmith, que ahora os la contaré, y se devuelve al servicio que originalmente recibió el mensaje. De esta manera, de forma natural y transparente, estamos recibiendo el mensaje de nuevo 5 minutos después. En este caso, imaginaos que vuelve a fallar. Bueno, pues podríamos seguir reintentando, podemos crear una estrategia, es decir, bueno, durante 10 veces seguidas, espera cada 5 minutos y si no, al final, pues te vas a un exchange y una cola de dead letter, que significa, es como un pozo negro y dices aquí se acaba, ¿no? Entonces lo que nosotros teníamos es monitorización sobre estas dead letters. Se supone que ellas no podían recibir ningún mensaje y si se recibía un mensaje significa que algo había ido realmente mal. Entonces monitorizábamos con alarmas, SMS y mensajes en nuestro sistema de chat para todas las dead letters. De manera que, bueno, si había algún problema, pues veíamos qué había pasado, vale, es un problema de traducción, lo que sea, corregíamos, republicamos los trabajos desde a partir de los originales que habíamos guardado y ya se traducían correctamente y entonces íbamos madurando nuestro sistema poco a poco gracias a los errores y a las dead letters. Entonces la siguiente lección fue sin duda elegir correctamente tus armas, ¿no? En este caso esta es la URL de la librería que hemos creado. Rascal, básicamente en Node, la librería de AMQP-lib es muy buena y funciona muy bien, pero tiene algunos problemas porque es complicado de configurar. Hay algunas configuraciones muy complejas, tienes que hacer todo el wiring para devolver manualmente, digamos, los mensajes a las queues, tienes que configurar todos los exchanges y colas y bindings a mano, y Rascal lo hace todo por ti. Creas la configuración una sola vez y él básicamente pues crea todo por ti sin que tú te enteres. También te ayuda a crear colas dinámicas que son muy útiles para los tests. No quieres contaminar tus colas en local, con lo cual él crea colas para cada test con un namespace único, así nunca se van a cruzar y nunca vas a eliminar cosas de local si no quieres. Una de las claves fue que
en este microservicio fuimos alrededor de 409 veces a producción antes de ir a producción. Es decir, nosotros teníamos un pipeline de integración continua en el que con un clic, bueno, cada vez que hacíamos push, pues esto se iba directamente a entornos de desarrollo y luego para nosotros era muy fácil ir a producción con un simple clic, ¿no? Entonces, realmente no hicimos eh, un pase a producción cuando fuimos a live. Habíamos hecho ya más de 400 en el momento que empezamos a servir la primera página en 6 semanas, ¿no? Eh, Perdón, en 4 meses, que fue cuando fuimos a producción. Para aquel entonces ya estábamos bastante preparados, habíamos estado iterando constantemente con datos reales, con carga real de producción. Con lo cual, el siguiente consejo, la siguiente lección, sin duda, es que no necesitas ir a producción con un Big Bang. Puedes ir a producción desde el principio, con datos reales, que los vas procesando de forma oculta, digamos, pero eso te permite comparar que el resultado que tú estás obteniendo es el mismo que el sistema original obtiene y te permite ir depurando poquito a poco tu modelo de datos y que el sistema funcione como debe funcionar. Entonces, volviendo a la presentación inicial, a la slide que os puse al principio, sobre qué hace de un microservicio eso de que sea micro, si es el número de líneas, el número de test, son 700 test mucho para un microservicio, son 1000 líneas mucho, poco, ¿cuál es el criterio, ¿no? Para mí, en definitiva, lo realmente importante es que un microservicio tenga una única responsabilidad. Es decir, los microservicios son micros en responsabilidad y en nada más. En este caso, para este microservicio, su responsabilidad y su misión era traducir un mensaje realmente grande y horrible a un modelo útil y con sentido mediante las técnicas asíncronas que he descrito. Quizás como autocrítica podía admitir que este microservicio estaba haciendo algo más que eso, porque también estaba guardando, persistiendo los mensajes originales y realmente la traducción y la persistencia puede ser considerado dos cosas diferentes, pero realmente si hubiésemos separado eso, hubiese quedado un microservicio muy escaso y además, bueno, como en muchos casos no teníamos demasiado tiempo para ello y estas funcionalidades estaban tan íntimamente relacionadas que decidimos ponerlo en el mismo. Pero en definitiva, la conclusión es que este microservicio que se encargaba de realizar una traducción de un XML horrible como capa anticorrupción para dejarlo disponible al resto de los sistemas de la plataforma, pues bueno, fue realmente un microservicio clave y es muy importante darse cuenta de que es un microservicio por mucho que creciera, por muchos tests que tuviera, debido a que su responsabilidad fue realmente única y limitada. Su responsabilidad era traducir este mensaje. Y con esto, bueno, pues os agradezco haber asistido a la charla. Tenemos más información en nuestra web sobre cositas que hemos hecho y artículos y demás. Podéis consultar nuestro GitHub, nuestra cuenta de GitHub para ver herramientas open source que hemos escrito, entre ellas Rascal. Si tenéis interés en estar en contacto con nosotros, estamos siempre en busca de talento, gente que haya hecho cositas con Node, JavaScript, React especialmente, pues estamos encantados de escucharos y ahí está nuestra cuenta de Twitter para cuando queráis estar en contacto. Perfecto, Felipe. Bueno, gracias a vos por haber estado con nosotros. Hay una pregunta que te la paso. eh, Consultan, el exchange, no, el exchange de espera es el que va a DitKewe, ¿puede ser? ¿O estoy pronunciando mal? A la dead letter, supongo que quiere decir. Sí, Sí, supongo que sí. supongo que Ahí será. igual le pedimos a Manuel. Puedo volver atrás un segundito. No, o sea, este exchange, ¿vale? O sea, el exchange que pone RabbitMQ es el exchange original. El exchange de delay sería un exchange diferente y el exchange de dead letter
sería un exchange, un tercer exchange diferente, de manera que tú puedes, al tener tres exchanges diferentes, tú puedes crear diferentes routing keys, diferentes bindings y diferentes funcionalidades. Todo eso está gestionado por esta librería Rascal y realmente hay un cuarto exchange que se llama Retry, que crea un nivel de indirección necesario para el delay, que no lo he descrito aquí por simplicidad, pero básicamente, respondiendo a la pregunta, el exchange de dead letter es diferente del exchange de delay, tienen responsabilidades diferentes. Perfecto. Bueno, y con respecto a formaciones, ¿cómo se manejan? Bueno, vi que están las web, pero hay formaciones online. Sí, estamos trabajando en una formación sobre microservicios que, bueno, incluye algunas de las técnicas descritas aquí, claro, y muchas más, que vamos a empezar a impartir a partir de septiembre, octubre. Con lo cual, bueno, si alguien está interesado, pues que nos deje una nota y yo encantado diré al equipo de comunicación que se ponga en contacto con quien esté interesado para anunciar cuáles serán las convocatorias y demás. Perfecto, Felipe. Bueno, esas eran las consultas que teníamos por parte de la audiencia. Ah, mira, acá hay una preguntita más, así que te demoro un ratito más. Sí, sí. Te consulto. Bueno, con la experiencia adquirida y a toro pasado, ¿qué harías diferente ahora? ¿A qué no dedicarías mucho tiempo? Pues muy buena pregunta, muy buena pregunta. Con respecto a este microservicio en particular, porque bueno, la historia de la plataforma entera igual la tengo que dejar para otra charla porque era mucho más complejo sin duda, pero creo que no hubiese perdido tanto tiempo con este microservicio en particular en, en chequear las dead letters. El problema era que MSL generaba muchísima basura y claro, eso hacía que nuestro sistema no pudiera digerirlo y por lo tanto creara dead letters casi de manera diaria, casi de manera constante. Y eso me llevó a perder mucho tiempo porque muchas de estas cosas eran más inútiles, eran inútiles. Probablemente hubiese mejorado el algoritmo para detectar que era basura y directamente desde el minuto cero descartarlo. Lo que pasa que es algo complicado de decir porque se necesita tener conocimiento sobre el ámbito del negocio para saber decir qué es válido y qué no es. Pero en general, sinceramente, creo que este proyecto fue uno de los pocos que he vivido que han salido casi como un reloj. Creo que la arquitectura que pusimos en pie, reactiva, permitía que fuera perfectamente escalable, que pudiéramos poner o quitar piezas en cualquier momento y en definitiva la experiencia fue bastante buena, pero creo que algo podía haber mejorado sin duda es el filtrado y no haber perdido tanto tiempo con estas traducciones fallidas. Perfecto. Bueno, consultan también. Hablando de reactividad, ¿cuál es tu opinión sobre Vuex? Sobre Vue.js, pues no lo he usado personalmente, lo he visto un poco por encima, me da la sensación de que intenta tener lo mejor de React y lo mejor de Angular, en cierta forma. No te puedo hablar de Vue porque no lo he experimentado yo mismo, pero sí que la filosofía que hay detrás me gusta mucho Redux, que también se basa en reactividad y React me encanta. Con lo cual, por lo que he escuchado de Vue, creo que me gustaría también. Me gustan mucho, mucho, mucho las arquitecturas basadas en reactividad. Me gusta todo lo que tiene que ver con eventos. Creo que es algo muy escalable. Es muy fácil quitar o poner piezas y básicamente es una especie de como crear un patrón middleware, ¿no? Como puedes hacer en Express o puedes hacer con Async, en el que tienes piececitas y si quitas una o la reemplazas, es el manager el que se encarga de orquestar todo eso, ¿no? En este caso es lo mismo, tienes una arquitectura con microservicios que reaccionan a cosas y si quitas uno,
bueno, los demás no se tienen por qué enterar de ese cambio. Con lo cual, volviendo a tu pregunta, no puedo pronunciarme sobre Vue porque no lo he usado, pero lo que he leído y lo que he visto me gusta bastante. Me gustan los frameworks reactivos como Vue o React. Perfecto, Felipe. Bueno, ahora sí, te agradecemos por haber estado y por haberte quedado a contestar todas las preguntas que tuvimos por parte de la audiencia. También les Claro que sí. recordamos a todos que van a recibir la grabación, ¿sí? Del webinar para poder volver a verlo y cualquier duda o consulta, tienen en pantalla todas las maneras de comunicarse eh, con Felipe y con la empresa. Felipe, te agradecemos y esperamos encontrarte en algún... Gracias a todos también los asistentes por habernos acompañado y nos encontramos la próxima. Adiós. Perfecto, muchas gracias.